Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta tercera edición del Congreso Iberoamericano de Divulgación Científica. El día de hoy me complace presentarles a nuestra siguiente invitada, Tania Torres. Ella es egresada de la Escuela Normal Superior de México en la licenciatura de Educación Secundaria con especialidad en física y maestrante de la UPN con especialidad de habilidades del pensamiento. Es docente desde hace más de 10 años y divulgadora científica desde un poco más de 9 años. Actualmente trabaja con alumnos de segundo grado de secundaria en la alcaldía de Iztapalapa y es una de las fundadoras del grupo de divulgación científica Ciencia en Átomos. Bienvenida, Tania. Muchas gracias. Gracias por la invitación, pues para hablar de temas que me encantan, que son la neurociencia y la divulgación científica.
La verdad estamos muy contentos porque aceptaras nuestra invitación y formar parte de este congreso. Bueno, sin más que decir, te cedo la palabra para que nos hables sobre la neurociencia y la divulgación científica. Es todo tuyo el micrófono. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, sí, es un privilegio estar con ustedes y pues vamos a entrar en materia. Estamos hablando de neurociencia. Vamos a empezar con este primer tópico. Hay que decir que, bueno, el cerebro es el único órgano que trata de explicarse a sí mismo. De todos los órganos y sistemas que tenemos en el cuerpo, el cerebro es el único que busca entenderse a sí mismo, que busca explicarse así y junto con sus procesos y junto con todas las funciones que puede llegar a tener. Entonces, bueno, dentro de la definición de neurociencia, a veces se limita a pensar que solamente abordamos acerca del cerebro, pero en realidad no es así. En realidad, cuando hablamos de neurociencia, tenemos que hablar de todo el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, e incluso estar haciendo sobre ciertas especificaciones sobre el conjunto que todavía trata, ¿no? Porque a partir de la neurociencia, bueno, pues se pueden derivar todavía varias ramas más. Entonces, vamos con la siguiente. Antes de adentrarnos un poquito más en lo que sucede con esta parte del cerebro y por qué lo estamos enlazando hacia la parte de la divulgación, es importante regresar un poquito a estas partes cuando somos niños y empezar a recordar qué pasaba cuando éramos niños. Lo principal era preguntar, siempre preguntábamos acerca de todo. Es decir, siempre decíamos por qué el cielo es azul, por qué las aves vuelan, por qué el reguilete gira, para qué sirve tal o cual cosa. Es decir, podíamos hacer preguntas que en apariencia parecían muy simples, pero que en realidad detrás de esconden o había mucha información que se podía derivar acerca de esto. Entonces, de repente parece que con el paso de los años vamos perdiendo como esta naturalidad para hacer preguntas, de repente los procesos de adultos nos pueden complicar como el pensar que ya no estamos en edad como para preguntar, que a veces la pregunta puede parecer que es como un algo muy obvio, cuando en realidad pues la base siempre será preguntar. En un método científico, pues la primera parte es la observación, pero obviamente pues va acompañado de lo que estamos viendo en nuestro entorno, ¿no? Y entonces en el observar, pues va implícito también el preguntar. Entonces, bueno, a nuestro cerebro le gusta que seamos tremendamente preguntones. El cerebro, ya dijimos, es un órgano que va a tener muchísimas partes que están diseñadas para muchas cosas. Entonces, cada parte está teniendo una función en específico, sin embargo, se engrana como todo un gran sistema. Dentro de la parte de la curiosidad, pues a nuestro cerebro siempre le va a gustar, por una parte, los retos, por una parte, saber más, conocer más, pero hay esta parte de plasticidad neuronal, hoy conocemos, decíamos que parece que con la edad esto se va mermando, parece que lo vamos reduciendo, cuando, bueno, hoy en día el término plasticidad neuronal puede ser relativamente nuevo. Antes se creía que una vez que llegábamos a una etapa de adultos, ya no podíamos aprender más o ya no podíamos desarrollar más habilidades, es decir, como si nos estancáramos en un nivel. Sin embargo, hoy en día sabemos que las neuronas se siguen generando, se siguen formando y para eso es indispensable estar aprendiendo algo nuevo. Por ejemplo, cada vez que aprendemos un idioma nuevo, que aprendemos una palabra, que aprendemos un concepto, pues se van formando, se van tejiendo estas conexiones entre neuronas por medio de la sinapsis. Cabe decir que las neuronas no tienen todo el tiempo una conexión de contacto entre sí, sin embargo, se generan por medio de neurotransmisores y esos neurotransmisores necesitan de una estimulación constante. Entonces, le gustan por una parte los retos, pero también ahorita veremos más adelante que también es un cerebro que le gusta la comodidad, que le gusta estar en un ambiente que conoce,
que le gusta estar en un ambiente que le signifique una cierta cotidianidad, pero que además sea algo que ya reconoce. Pero, sin embargo, estas redes se activan conforme vamos aprendiendo, conforme vamos desarrollando, y por eso la indagación y la curiosidad son tremendamente importantes, sin importar en qué lapso o en qué etapa estemos. Entonces, bueno, dentro de la plasticidad, pues nos va a decir que es una capacidad que posee el cerebro para cambiar respondiendo a las modificaciones del entorno. En alguna charla que veíamos con anterioridad, hablábamos acerca, por ejemplo, de los genes, se hablaba acerca de los genes, y pues que obviamente el entorno es tremendamente importante, ¿no? Para saber si yo desarrollo tal o cual enfermedad, pues entonces el entorno, el contexto tiene mucho que ver. En la parte del cerebro es exactamente lo mismo, obviamente si está en un entorno hostil, va a generar también ciertas conexiones que lo van a llevar a generando habilidades. La principal meta de un cerebro es sobrevivir, hacer que este cuerpo siga funcionando, y para eso necesita adecuarse, para eso necesita modificar, pues lo hará, ¿no? Si necesita hacer esa modificación en alguna cosa, la hará. Y bueno, entonces estas conexiones pues van a ir cambiando también de la mano. Ya dijimos que son necesarios muchos neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, la oxitocina, y bueno, también tienen que ver ciertos factores, como ya lo mencionábamos, la edad. Si bien es cierto que en las primeras etapas un niño aprenderá tremendamente rápido quizá otro idioma, pero esto no quiere decir que con la etapa adulta ya no podamos aprender el idioma. Sí lo podemos aprender, quizá nos costará un poquito más de trabajo, sin embargo se puede hacer. Pero también es importante mencionar que con el paso del tiempo, pues ciertas neuronas se van perdiendo en el camino, pero siempre es posible estarlas regenerando, ¿no? Por medio de estos estímulos. Puede también haber esta complicación con las lesiones o con algunos efectos emocionales, como mencionábamos, pues de algún ambiente hostil que genere este efecto. Pues la finalidad siempre va a ser captar abundancia de estímulos que recibe del mundo que lo rodea. Es decir, el cerebro se mantiene todo el tiempo por medio de los sentidos, recibiendo toda la información, pero además de recibirla, pues la va procesando, la va manejando y la va llevando hacia distintas funciones que requiera en esos momentos. Entonces, vamos a empezar a adentrarnos un poquito en la parte de la ciencia, qué pasa con un cerebro cuando está adentrado a la ciencia. Y pues para eso les voy a hacer algunas preguntas. Quiero que tengan la respuesta en su mente, y si más tarde me quieren compartir, pues estará excelente. ¿Recuerdas tu primer acercamiento a la ciencia? ¿Recuerdas la primera vez que realizaste un experimento? ¿Cuál fue tu primera experiencia agradable o desagradable con la ciencia? Entonces, creo que si traemos esta parte de los recuerdos, quizá de manera muy particular, me ha tocado trabajar en varios niveles. Debo reconocer que los niños chiquitos son los más geniales en esta parte. Ellos, por ejemplo, doy la materia de ciencias, y entonces si elaboramos un volcán, que creo que es el más conocido y reconocido por nosotros también, adultos, que era de bicarbonato con vinagre, y entonces el momento de ver esta explosión y el factor sorpresa, pues quizá no recordamos a ciencia cierta cuál era el principio físico de ese volcán, por qué hacía esta explosión química, pero nos quedaba el registro de la emoción que nos había generado, ¿no? Este factor sorpresa de que quizá no nos imaginábamos que eso iba a suceder, y sin embargo cuando vemos la explosión, cuando vemos todo esto saliendo del volcán, pues por supuesto que queda registro en esta parte del cerebro. De repente, las primeras experiencias suelen ser en la escuela. Es difícil, no digo que sea imposible, pero es difícil que los niños quizá tengan un acercamiento en sus casas. Generalmente ocurre hasta que es en esta etapa de la escuela, y creo que ahí es cuando empieza esta parte escolarizada de verlo por obligación, ¿no? Nos han tocado muchos maestros, he conocido muchos compañeros que
que quizás sí sea así como de, bueno, que haga el volcán, pero que no se ensucie tanto, ¿no? Que haga el volcán, pero que después de eso limpie. Entonces, creo que eso le puede ir mermando la parte de la experiencia, de la sensación que ya tuvo el niño, agradable. Entonces, bueno, ¿por qué estamos haciendo este paréntesis? Pues es un cerebro que aprende, es un cerebro que disfruta. Vamos a tener en la parte de en medio, justo en medio, ahí se va a ver como una almendrita, color piel. Esta almendrita es un tálamo. El tálamo va a ser el dedicado a recibir estas sensaciones que vienen del medio, las va a procesar y antes de pasarla a la corteza, que será toda la parte de arriba, él va a ir como direccionando, ¿no? Existe, por ejemplo, cuando estuvo esta parte de lo del Día del Amor y la Amistad, y hablar acerca de los procesos químicos que involucran el enamoramiento. Bueno, tenemos, por ejemplo, también como aliados la cíngula y la ínsula, es decir, van a recibir, se reciben del medio y al recibirlos, pues entran en acción estas partes del cerebro. Me encanta cómo lo explica el doctor Eduardo Calixto, ¿no? En este asunto de si estás en estas primeras etapas del enamoramiento y estás besando, obviamente en este momento no vas a registrar dolor, ¿no? Si no es una sensación muy placentera. Sin embargo, la cíngula y la ínsula van a ser estos dos elementos que van a estar participando para que esto entre en el recuerdo y en la memoria, ¿no? En el hipocampo. Entonces, una vez que están haciendo registro, si cortamos con esa pareja, pues entonces cuando yo traiga a la memoria el recuerdo, pues por supuesto que ahí sí va a ser doloroso, ¿no? La cíngula y la ínsula harán este recorrido y entonces traerán a la mente que si bien en este momento fue un evento placentero, pero con la experiencia y con el entorno que se tuvo, pues entonces se transforma ahora en un recuerdo doloroso, ¿no? En esta parte del cerebro que disfruta es un cerebro que aprende, bueno, el tálamo va a estar recibiendo la información, la va a pasar a la corteza, puede pasar a la corteza prefrontal, por ejemplo, que es para la toma de decisiones. Sin embargo, siempre va a tomar en cuenta la emoción, ¿no? Lo que está generando va a ser un centro de distribución y de procesamiento de información entre diferentes áreas y pues va a ser el encargado de la conciencia y de la atención para entonces ahora sí pasarle ese estímulo al resto de la corteza y que entonces haga las funciones que necesite hacer con esa información y con esas sensaciones que le están llegando. Entonces es muy importante la parte de la emoción. Ahí les pongo el proceso en las neuronas. La neurona va a tener ciertas partes también, va a tener unas dendritas que van a ser justo como unos dientes y va a tener el axón, ¿no? Es el cuerpo y va a tener todavía como una colita. Entonces, es la encargada de formar la sinapsis, que ya dijimos que es esta parte del pensamiento. Podemos llegar a tener miles de pensamientos hasta en un minuto, pero siempre estamos basados en estas emociones y en estos recuerdos y en estas sensaciones que hemos ido acumulando a lo largo de la vida. Justo por eso hacía hincapié en esta parte de la niñez. Entonces, si desde la parte de la niñez vi a la ciencia, quizá yo estaba muy entusiasmada, muy motivada de estar haciendo preguntas constantemente, pero me encontraba con algún adulto que me diga, no, ¿para qué preguntas eso? O eso es muy obvio, o ya no me estés diciendo, ya no me estés molestando, pues obviamente el niño va a tener esto también como parte del registro. Entonces, cuando se formen estas sinapsis o cuando se formen estos neurotransmisores, pues puede haberse ahí afectado por eso que estaba sucediendo en esa experiencia que había tenido en sus primeros acercamientos. Entonces, bueno, vamos a la siguiente. Vamos a pasar de ciencia o pensamiento mágico. Aquí me gusta ponerlo como con signo de interrogación, no sé si se alcanzó a ver,
Pero bueno, es más bien pregunta. ¿Ciencia o pensamiento mágico? Si tuviéramos que hacer una votación en el resto de la población, ¿qué sucedería, no? ¿Por cuál se irían? Me encanta esta imagen que agradezco a mi maestro de posgrado, Daniel Telles, que la compartió conmigo en uno de los cumpleaños. Yo trabajo en la zona de Iztapalapa, entonces creo que puedo hablar específicamente también de ese contexto e incluso poder hacer comparaciones. Me parece Me parece fabuloso. Creo que estoy teniendo algunas situaciones. ¿Ya? Ya volvió la imagen, ¿verdad? Ok, gracias. Les dejo unos segunditos para que aprecien la imagen. Me encanta, justo porque tiene que ver con varios elementos de los que podemos llegar a estar hablando cuando debatimos entre ciencia o pensamiento mágico. Entonces, bueno, ahí tenemos al santo representado. Tenemos por otro lado al COVID. Y bueno, estos son los dichosos milagritos, ¿no? Los dichosos retablos que se llegaban a hacer hace mucho tiempo en las iglesias, cuando iban a darle las gracias o cuando ibas a pedirle un favor a algún santo. Me parece increíble esta imagen. Y entonces, bueno, quiero retomar un poquito de esta parte. Podemos llegar a pensar que magia y ciencia no han tenido una buena relación, ¿no? Y no es así. Si nos vamos en la parte de historia, pues vamos a regresar un poquito en el tiempo y vamos a ver que desde el siglo XVI, la primera ciencia que entra en la parte de magia como espectáculo son las matemáticas. Estos jueguitos entre los números, entre quizás hacer un truco que tenga que ver con, ya sabes, multiplica el número por el que estás pensando, ¿no? Ahora divídelo entre dos. Detrás de ello, obviamente, siempre había un proceso que te permitía darle una explicación a eso, ¿no? A ese truco. Pero bueno, entonces en el siglo XVI se tienen estos registros de las matemáticas como este primer acercamiento y en el siglo XVIII pues ya los magos adoptaban y adaptaban los avances científicos. Es decir, era una época, dependiendo del lugar donde estamos hablando de la historia, pero pues pudimos haber estado teniendo estas épocas donde cualquier experimento era esta parte de la adecuación que hacían los magos para poderla presentar al público. Es decir, había un desarrollo, había un algo, y entonces los magos lo pensaban en forma de espectáculo para poder hacerlo accesible al público y que el público lo entendiera como tal. Entonces, si estamos ubicando desde el siglo XVI, estamos hablando del año 1500, y entonces por eso justamente les decía que no es una relación corta, ni es una relación reciente, es una relación que tiene muchísimos años. Y que bueno, de ahí, por ejemplo, nos extendemos al siglo XIX, donde los magos presentaban sus últimos avances científicos a la par que desarrollaban dispositivos basados en la ciencia para conseguir números con los que impresionaran al público. Uno de los más representativos es Houdini, Robert Houdini. Ahí tenemos una de sus obras que publica y que se llama Magia y Física Recreativa. Houdini era un innovador en esta parte de espectáculos, pero además de hacerlo llegar al público, pero además bastante hábil manejándolo desde la parte sorpresiva, ¿no? Desde el factor sorpresa.
En 1845 inaugura incluso en París un teatro donde además buscaba también estar instruyendo al público, o sea, además de demostrar, de hacer sus presentaciones, buscaba estarlo instruyendo. De hecho, el libro, Magia y Física Recreativa, en él no solamente es que hablara de qué pasaba con los trucos de magia, sino que también les daba la explicación científica. Entonces, uno de sus experimentos que más, bueno, uno de sus espectáculos que más llamaba la atención era justo uno que tenía que ver con óptica. Entonces, era hacer pensar al público que se trataban de fantasmas, ¿no? Y lo que en realidad estaba haciendo, pues, era estar aprovechando las leyes de la óptica para estar jugando a su favor. Se basaba en unos espejos, entonces esos espejos hacían una especie de reflejo sobre una lámina y esto hacía que el espectro cambiara y que, por supuesto, el resto del público pensara que se trataba de un fantasma, ¿no? Y entonces lo que sucedía es que al final él mismo podía hacer que el público descubriera, ¿no? De repente en uno de los textos aparece que le gustaba que el público se diera cuenta cómo se hacía ese truco, ese espectáculo, y que incluso el público podía llegar a arrojar bolitas de papel, ¿no? Hacia donde creía que estaba como el truco, la persona escondida, o los espejos, o lo que estuviera utilizando, para que entonces Houdin pudiera dar como esta parte de explicación, ¿no? Que la gente no solamente se quedara con el asunto de que es magia, sino más bien buscar favorecer esta parte también de pensamiento científico. Entonces, bueno, los experimentos científicos o demostraciones de efectos curiosos y agradables fueron importantes todavía para hacer esta parte de la divulgación de la ciencia. Más adelante vamos a hablar acerca de pues todo lo que involucra la divulgación de la ciencia. De repente se pensaba que esta esfera de la ciencia es estar hasta acá, ¿no? Y que entonces el público estaba como en el otro extremo y que entonces el llegar a tener una conexión entre estas dos esferas era casi imposible, ¿no? Cuando hoy en día, pues obviamente es todo lo contrario. De hecho, el trabajo de la ciencia, uno también de los elementos del trabajo de la ciencia es acercarlo al público. Un científico tiene que dar a conocer eso que hace al público. Obviamente siempre se piensa en las mejoras, en lo que se puede hacer, en lo que se puede corregir para trabajar tal o cual fenómeno, tal o cual efecto, pero bajado obviamente a la sociedad. Si el público no se entera, la sociedad no se entera, de repente puede pensar que no tiene nada de conexión o nada de vínculo con ellos, es decir, que está como completamente separado. Esta otra parte de pensar que, vamos aquí como en específico, de pensar que la ciencia, es decir, sí estamos en contacto con ella, creo que la mayoría de las personas me encanta esto de que la ciencia no es democrática, o sea, no se trata de, si la mayoría de nosotros votamos porque existe la gravedad, quiere decir que entonces ya, todos nos mantenemos en el piso y que los que no votaron van a estar flotando. No es democrática, si bien tampoco es un proceso terminado ni absolutista, quiere decir que siempre hay estas nuevas áreas o estas nuevas ramas donde se puede explorar, donde se puede hacer, y la divulgación científica entra en esta parte del quite, en estas dos esferas. Se busca construir un puente, ¿no? Entre contextualizar al público sobre lo que está viendo, sobre lo que está haciendo, sobre los avances, que no piensen que están completamente alejados de esto que ellos viven y que ellos ven, sino que al contrario, la ciencia les va a ofrecer siempre una de las tantas maneras de explicar lo que sucede en su entorno. Va a ser una de las tantas formas en las que lo van a poder hacer. Por supuesto que lo pueden hacer desde el arte, por supuesto que lo pueden hacer desde la ingeniería, que también tendrá que ver con ciencia, pero que no lo vean completamente separado. Y bueno, en el asunto de la divulgación científica, pues vamos a hablar de que es un proceso de comunicación y un proceso de comunicación se va a basar en una interacción, ¿no? Hay alguien que me escucha, hay alguien que recibe el mensaje, hay alguien que lo manda. Y entonces esta interacción pues me va a permitir lograr un flujo de información.
puedo estar pensando en el público, específicamente es un público no especializado, que puede ser interno o externo. Aquí, por ejemplo, voy a hacer este paréntesis, donde tengo estos años trabajando también como divulgadora científica y lo primero que obviamente es un camino, y en ese camino hemos estado buscando pues estas partes, ¿no? Que nos lleven a presentar las actividades de la mejor manera posible, con la mejor calidad. El paréntesis es también para decir que se tiene que entender como una actividad formal, no es un hobby, no es un pasatiempo, no es al vapor, no es improvisado, y justamente pensar en ese público es adecuar, ¿no? Contextualizar la información. Me encanta también esta parte de cuando lo pensamos para niños, que tampoco los infantilicemos tanto, ¿no? Que los llevemos como al extremo de, ay, es que como están chiquitos tengo que hablarle así muy lento y en otras palabras para que, sí, o sea, se lo tengo que contextualizar, pero tampoco lo puedo tratar como si no supiera absolutamente nada de ciencia o como si no tuviera ningún conocimiento previo, ¿no? Al contrario, ya dijimos que esta parte de los niños es tremendamente curiosa, es un cerebro que se está desarrollando, es un cerebro que está en su auge de plasticidad y de conexiones neuronales. Entonces, no tengo por qué llevarlo, ¿no? Hasta un nivel donde fuera como muy básico. Sin embargo, también en el otro extremo, cuando pensamos en que si se lo presento tal vez a un ingeniero o a un licenciado, pues que quizá ya va a tener estos elementos, sino se trata de mediar esta parte de la información para que sea accesible para todo el público, siempre tomando en cuenta sus necesidades y sus intereses. Entonces, hecho a mano siempre la divulgación científica de actividades recreativas, que como ya dijimos, el cerebro necesita de estos estímulos, de estas sensaciones, de esto constante que lo lleve a estar pensando, pero que además lo lleve a estar realizando nuevas conexiones, nuevas preguntas. Entonces, por medio de las actividades recreativas que pueden ser talleres, que pueden ser demostraciones, que pueden ser obras teatrales, que pueden ser monólogos, que pueden ser stand-up. Es decir, tenemos una cantidad muy variada de actividades que se pueden hacer en la divulgación científica y que son accesibles para todo público y para todas las edades. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que la divulgación científica se tiene que ver, ya lo decía yo, como una actividad formal, como una actividad profesional y como una actividad de calidad, donde, por ejemplo, las personas que formamos parte de estos grupos de divulgación, pues por supuesto que tenemos alguna formación. Es decir, por ejemplo, en los grupos de divulgación puede haber licenciados, puede haber arquitectos, puede haber físicos, puede haber biólogos, puede haber geólogos, y que en conjunto formamos esta red que nos ayuda a ir trabajando en las actividades y en irlas bajando para todo el público. Entonces, por supuesto que también es muy importante las experiencias y, bueno, el conocimiento que se tiene acerca de, porque tampoco se vale como engañar al público, ¿no? En algo, entonces nada más ir a presentar como el taller o como la actividad. De repente debatíamos mucho entre los grupos de divulgación sobre qué tan viable era, cada grupo puede tener su propia forma de, pero el qué tan viable es que un grupo de divulgación sí quiera que su público se lleve el, no sé, el papelito que tiene que ver con las partes del cerebro y entonces ya lo iluminó y lo trae como casco. O que en otros más bien lo pensamos como algo aterrizado a su vida cotidiana, ¿no? Siempre tomamos en cuenta el contexto, pero depende de cada grupo de divulgación, de cada persona que se dedique a la divulgación, el qué pretende, ¿no? En específico, con eso que está desarrollando, es decir, debe de tener un propósito, un para qué. Es importante también pensar en el público, puede ser un público, hablando del interno, del externo, que puede ser cautivo o no cautivo. Me voy a seguir a la otra. Es decir, en el camino de la divulgación, pues es importante tomar el contexto y las experiencias.
Es decir, en la primera podemos estar viendo en la primera imagen, podemos ver, fue un evento en el CENART, en el Centro Nacional de las Artes. Entonces, cuando todavía se hacía la Feria del Libro ahí, y entonces ahí es jugar con el factor sorpresa, ¿no? Pero ahí estábamos pensando, por ejemplo, para público que estaba yendo de sus escuelas a ver una actividad, ¿no? Y que tomando en cuenta el contexto, pues entonces quizá eran chicos que estaban estudiando en la periferia del Centro Nacional de las Artes. Obviamente este es un público que va entendiendo que es parte de una actividad escolar, ¿no? Sin embargo, también hemos tenido actividades, por ejemplo, cuando se hacían las ferias de ciencia, antes se hacían en el Zócalo, luego pasaron como a diferentes espacios, ahí abajito donde aparece la portada de la crónica del periódico, donde teníamos público que iba por esta inquietud, ¿no? Por esta curiosidad de la que hablábamos. Era muy común ver en esta parte de las ferias cómo el público se acercaba, o sea, ellos tenían toda esta posibilidad, toda esta gama de acercarse a las actividades que ellos quisieran o que mejor les llamaran la atención. Y bueno, entonces cuando escogían estar en nuestra actividad, me parece súper importante derribar esta barrera entre público y espectador y entonces el tallerista. No estamos en un ambiente escolarizado, es decir, no soy yo la única que tiene la información y aquí la esfera de la verdad y la esfera de la información, sino el público también te enriquece y tienes esta capacidad para escucharlo sobre lo que te van a decir, sobre lo que ellos también tienen que aportar, sobre las experiencias que te pueden decir, y eso se enriquece muchísimo en la parte de la actividad. También de la mano, el camino de la divulgación, voy a copiar esta frase de uno de mis amigos, que es venturoso camino, me ha permitido también formar mi propio grupo de divulgación, Conciencia en Átomos, donde justamente haciendo el recorrido de toda esta parte de lo que ya hemos hablado, pues nos gusta tener como lema, el no es magia, es ciencia. Como bien decíamos, diversos grupos pueden echar mano de los recursos que consideren. Sin embargo, me parece de manera muy particular que no es solo quedarnos con el espectáculo de magia. Podemos echar mano a veces hasta de Harry Potter y podemos echar mano de todo lo que es de los Avengers, de todo lo que está muy reciente, pero sí me parece que no es solo quedarnos ahí, sino también bajar la información, ¿no? El que el público pueda, el propósito central de la divulgación será que tenga esta información accesible y que la pueda procesar, ¿no? Me parece súper importante que todos nosotros tuviéramos así el conocimiento que tiene que ver con la ciencia y justamente porque la ignorancia puede llegar a ser letal. Lo hemos visto como desde muchas partes. Bueno, mis experiencias han sido desde, no sé, el alumno que cuenta que porque su tío no sabía que unos cables pelados y si él los toca, podían darle toques, podían darle descargas. O sea, me parece que este asunto, si bien la divulgación no busca un adoctrinamiento científico, nos parece espectacular que los niños conozcan y que hagan, bueno, que el público en general conozca, haga y se involucre en la actividad y que si de ahí se lleva este registro de, ¿no? Que llegue a la ínsula y que llegue al tálamo y al hipocampo y que de ahí entienda qué pasó con la reacción, que lo pueda además aplicar y llevar a su vida cotidiana. Desde mi muy particular punto de vista, me parece que esa sería como la misión si hablamos desde la parte de ciencia en átomos, por ejemplo. Entonces, en ciencia en átomos tenemos un moped llamado Atomito. Entonces, es fascinante el efecto que produce Atomito, tanto en adultos como en niños, ¿no? Porque, bueno, los niños serán muy como de tocar, como de llevar, y sin embargo también con los adultos está esta parte de, ay, Atomito, déjame tocarlo, ¿y qué nos va a decir? Entonces, hemos manejado como diversas también actividades. Buscamos que
esta barrera de la que hablábamos, de que no solamente sea así y así el público, sino que podamos estar sentados en el piso, que podamos estar ensuciándonos, que podamos estar utilizando diferentes materiales, pues eso es justamente como la base para seguir aprovechando esta plasticidad neuronal y estas conexiones que pueden llegar a formar los chicos. Entonces, bueno, en Ciencia en Átomos ya dije que nuestro lema no es magia, es ciencia. Buscamos que sean actividades integrales, que sea un conocimiento informado. En algún momento también con mi grupo de divulgación del que también soy parte, que me ha dado las bases, ¿no? Con las que me inicié como divulgadora, Conciencia desde cero. Incluso la formalización ha llegado a esta parte donde buscamos instrumentos de evaluación, ¿no? Para que el público pueda darnos sus mejores experiencias, para que el público pueda decirnos, para que podamos tener un mejor monitoreo de eso que está sucediendo con el público. En el caso de Ciencia en Átomos, nuestra primera base siempre es disfrutar. Eso que mencionaba yo muy al principio de un cerebro que aprende es un cerebro que disfruta. La primera base es disfrutar. Y de la mano, obviamente, complementarlo como con todo lo demás que ya dijimos, con que sea formal, con que sea informado, con que las actividades tengan calidad, con que se esté presentando una información basada, con una información sustentada, pero la primera regla siempre será disfrutarlo. Y bueno, eso sería como todo de mi parte. Les dejo también el contacto de Ciencia en Átomos en Facebook, en Instagram, en TikTok, también ahí estamos. Y bueno, les comparto un poquito de la bibliografía de donde se obtuvo toda esta información. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, Tania. Muy interesante. De hecho, hay varias cositas que me dejaron pensando, cómo en ocasiones desde niños, desde la forma de estudiar, ¿no? Desde ahí viene la experiencia como para decir, uy, quiero aprender más, quiero preguntar. Entonces, desde ahí empieza a generar como la semillita, ¿no? De si va a suceder o va a querer seguir aprendiendo más cosas o va a poner resistencia, ¿no? Sí, tremendamente importante, perdón, ahí voy a ahondar, tremendamente importante la parte de la niñez. Me parece que me gusta mucho una imagencita de que ellos aplican el método científico sin saber qué es método científico, ¿no? Pero, o sea, no necesitan saberlo, o sea, en realidad no es que necesiten saber, ay, aquí estoy haciendo, ¿no? Ciencia, porque entonces, o sea, lo hacen por disfrute, por placer, por conocer su entorno, por saber qué hay, ¿no? Y buscar una manera de explicarlo. Entonces, esta es la parte fundamental de esta etapa de niñez, que ojalá lográramos extenderla y extenderla y extenderla hasta la parte de adultos, ¿no? Donde no veamos a la ciencia como con esta pesadez que de repente la vemos en la secundaria, en la prepa, en la universidad, pues ya ni se diga, ¿no? Sí, y que ya, yo creo que desde tempranas edades como que ya hay esa, lo que mencionaba, ¿no? La resistencia, que muchas veces uno platica con alguien y dice, ay, es que nunca me ha gustado la química, ¿no? O no, por más que lo intenté, no se pudo, o las matemáticas o algo, y pues cambiar ese chip sería súper interesante, ¿no? Y ya todos, podríamos preguntarnos más cosas, ¿no? Esta debería de ser la base, mantenernos siempre preguntando. Te cuento que ahí, por ejemplo, con mis niños, el año pasado trabajamos este programa de pauta, de programa Adopta un Talento, y una de las bases era justamente estarnos realizando preguntas acerca de todo, ¿no? Regresar como incluso hasta la base donde hicimos lo del frijolito, lo de la semilla, lo de cuánto tiempo se tardaba en germinar y en nacer, y el saber que eso está ahí, o sea, de verdad no desaparece, eso está ahí. Como adultos, también cuando vemos estos espectáculos en los talleres o en las demostraciones, sus caritas de asombro, de wow,
¿a poco se podía hacer eso, no? Y esa era la base científica. Entonces, eso está ahí. Simplemente parece que con el paso del tiempo lo vamos como minimizando, ¿no? Como haciendo muy chiquito, cuando pues en realidad ahí lo tenemos. A veces pasa que cuando uno lleva a los hijos a esas actividades, está uno más emocionado, ¿no? Que los niños, de repente como de, ¡wow! Y esto sucedía, ¿no? Así como lo mencionas ahorita, ¿no? Exacto, que te permitas hacer, ¿no? Que te permitas mostrar. Entonces, esa es como el reto también cuando somos adultos. Por aquí tenemos algunas preguntitas. Nos comenta Alexis Manzanares que cómo le Ujú. hacemos para que el cerebro descanse. Bueno, hay que decir que el cerebro le encanta, sí la actividad, sí el reto, pero ya dijimos que también entra como en la parte cómoda, ¿no? La primera parte será hacer estas actividades que sean placenteras para el cerebro. Es decir, si te gusta leer, si te gusta caminar, si te gusta ver películas, si te gusta ver series, pues que justamente le des al cerebro estos espacios donde pueda salir un poquito de eso que está haciendo o de ese pensamiento que lo está haciendo de manera recurrente y que lo puedas llevar a esta parte también de la recreación, ¿no? Del poder distraerse. Entonces, bueno, es muy importante que haya actividades que te gustan y también la parte del sueño es muy, muy sana. Hablamos de esta sanidad en el sueño. El que puedas descansar las horas que te tocan descansar, pero descansar netamente, ¿no? Procurando, sí, no teniendo estos impulsos de, no, es que me tengo que despertar a tal hora, sino que sea un sueño REM, ¿no? Un sueño reparador, tal cual. Y a veces difícil, ¿no? Porque uno anda ajetreado y a veces en lo que menos piensa es en el descanso. Aquí tenemos varios Sí. alumnos por aquí que le mandan, bueno, a lo que veo le mandan mucho cariño. No, mis niños seguramente. Mis, También, mis nos preguntan adolescentes. sí, de segundo de secundaria, ¿verdad? Sí, están bien Así atentos. es. Gracias. Nos preguntan también que en qué parte del cerebro está la mente. Bueno, la mente está entendida como un concepto, ¿no? Si bien en la parte de órgano, el órgano tal cual es un órgano que va a pesar 2 kilos aproximadamente, sin embargo el concepto de mente es tal cual, ¿no? Como una idea, como una información que estamos teniendo acerca de, ya decía yo que es el único órgano que trata de explicarse a sí mismo. Entonces, en ese tratar de explicarse a sí mismo, justo surge este concepto de mente, ¿no? Y entonces, lo tangible, pues es que tenemos estas conexiones, que tenemos estas redes, que tenemos las neuronas que forman estos procesos para llegar a tener un pensamiento. Pero la palabra mente como tal es más bien un concepto. Bueno, hasta donde yo tengo conocimiento es así. Okey, muchas gracias. Yo tengo una duda. Nos hablaba de que hay que tener una experiencia, Sí. para poder aprender y todo el proceso. En el caso de las personas adultas, nos comentaba que también había todavía la formación de neuronas, y en el caso de las personas que tienen algún trauma, ¿la formación de neuronas es igual o disminuye un poco? ¿O hay algo ahí que cambia? Cuando hay un Me, ujú, sí, genial, gracias. Me parece increíble, es justamente se me escapó también hablar del público que llega a tener algún trastorno o que llega a tener algún déficit o que llega a tener como alguna necesidad en específico, ¿no? A veces no se piensa en las actividades, no sé, por ejemplo, para niños sordomudos.
¿no? A veces, obviamente cuando existe un trastorno, cuando existe alguna situación, alguna enfermedad, pues obviamente es un cerebro que está modificado, ¿no? Es un cerebro que si bien las neuronas están haciendo lo suyo, pero hay esta parte de contexto y hay esta parte de, quizá lo llamemos trauma o quizá lo llamemos una mala experiencia, que por eso nos íbamos a la parte, ¿no? De cómo recuerdas lo agradable o desagradable de la ciencia, pero que por supuesto que interviene, pero que también se puede modificar. O sea, es decir, si voy acercando a estas experiencias que les sean agradables y que les sean gratificantes, pues también esa conexión se va mejorando y obviamente el hipocampo, me encanta esto de intensamente cuando va quitando, ¿no? Las esferitas de quítale esta y ponle esta, puede desarrollarse, sí, obviamente no es que desaparezca, o sea, no, sino muchas enfermedades o muchos trastornos se tratarían así, ¿no? Como de pum, ya desapareció y se acabó el asunto, sino más bien se van modificando las conexiones neuronales. Entonces, por ejemplo, desde la parte de divulgación, pues también hay grupos que ya estamos pensando en esta parte de adecuarlo a todo el público, ¿no? El cerebro tiene maravillosas rutas para poder hacerlo. Me encanta, en algún momento tuve esta parte de neurociencia con Enrique Olmos de ITA. Nos mostraba como este video de una persona con epilepsia entrando a un taller de teatro, ¿no? Aprendiéndose las líneas de un personaje, desarrollando el personaje, y que entonces fuera de escena, pues podía estar teniendo los ataques de epilepsia. Pero una vez que estaba en escena y desarrollando el personaje, nunca tuvo un ataque de epilepsia, ¿no? O sea, nunca lo presentó, justo porque el cerebro encontró esta ruta, ¿no? Para poder llevar la situación. O sea, no es que la enfermedad desapareciera, que la epilepsia desapareciera, pero encontró esta ruta para poder hacer y para poder mantenerse en el personaje. Entonces, justo a eso quería llegar, como esa parte de la modificación que puede ser. Su principal objetivo será sobrevivir, ¿no? Qué interesante, ¿no? Como todo lo que puede suceder, que podemos. Pues, muchísimas Sí. gracias, Tania, por tu presentación. Estamos muy contentos. Yo me siento muy contenta y me llevo mucha información que voy a utilizar tanto en Gracias. mí como mi hijo y todo para poder, pues, trabajar, ¿no? Y esta parte. Muchísimas gracias. Por Sí, aquí sí, sí, por sí, aquí esto es justamente la idea. perdón, Gracias. Sí. te piden un saludo, Sí, sí. Santiago y Asael, que por favor no se Mis pasen, ¿no? niños. Aquí el apoyo Son con mis todo. niños, ahora ya son en tercero. Sí, ya estaban en tercero. Ellos justo fueron los que trabajaron pauta conmigo el año pasado. Entonces, incluso ahí ganaron sus medallas, así tuvieron, o sea, justamente esa era la experiencia, ¿no? El que conocieran que había otros contextos, que había más personas, que había otros panoramas a los que se pueden acercar. Entonces, esa fue una muy buena oportunidad. Así que sí, saludos. Pues bueno, muchísimas gracias y, los esperamos que nos Gracias. acompañen en la siguiente presentación, con la ponente Norma Zamora. ¿Los virus son tan malos como parecen? Vamos a ver qué nos platica Norma. Y muchas gracias de nuevo, Tania. Gracias a ti también, Rita. Muchísimas gracias a todos por la invitación y por la gran labor. Así que así, un día váyanos a conocer en Ciencia Anátomos, ahí también estamos. Ahí verán más. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Bye.